¿Te imaginas que durante unas felices vacaciones en el extranjero de repente consigas a tu exnovio con su amante y estos se burlen de ti en tu cara, pero un guapo extranjero logra salvarte de esa incómoda situación? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Tú que viniste de lejos. Paige está disfrutando de unas alegres vacaciones en Italia cuando de repente se tropieza con un hombre muy guapo y sin querer derrama su café en sus pantalones. Ella se disculpa con él y como compensación lo invita a comer y le pide que sea su guía turístico. Lo que ella no sabe es que este hombre es Alan, el CEO de una de las empresas más importantes del mundo. Ella piensa que él es pobre y se ofrece a pagar la cuenta por él. Al salir del restaurante, ambos van a una fuente y ella pide un deseo. Sin embargo, cuando voltea, ella ve a su exnovio con su amante. Esto la hace sentir herida y cuando se va a ir sin querer se resbala y cae en los brazos del guapo extranjero, haciendo que las chispas vuelen entre los dos. En la noche le lleva flores a su habitación y le dice que la espera en el lobby del hotel. Ella no entiende por qué hace esto, pero parece que le está empezando a gustar. Cuando ella baja se encuentra nuevamente al ex y este empieza a burlarse de ella y empieza a presumir de su amante. Alan lo ve todo y de inmediato le pide a uno de los trabajadores que desaloje de inmediato del hotel al hombre. Y este lo hace alegando que mejor se vaya de la ciudad también porque cada espacio es de la familia Ross y él no es bienvenido. Paige está muy feliz y se pregunta quién será la familia Ross. Además, le dice a Alan que se irá a casa al día siguiente. De vuelta al trabajo, ella no deja de pensar en Alan, quien por cierto también viajó a China por cuestiones de negocios. Ella no tiene idea que él es un importante CEO. Mientras manejaba su Lamborghini, Alan se detiene y ayuda a un señor mayor. En eso, Paige lo ve y piensa que él tiene un trabajo humilde, así que ella lo ayuda a conocer China en su pequeña moto. Ella lo lleva a comer salchichas y cuando va a buscar más, se consigue una conocida quien empieza a burlarse de ella porque el ex la dejó antes de casarse y sigue siendo una solterona a sus 28 años. Paige la enfrenta y le dice que sí tiene novio y que se lo va a presentar. Así que ella habla con Alan y le dice que como no tiene un empleo estable, le ofrece dinero a cambio de que sea su novio falso. Y él acepta no por el dinero, sino por ella. Ella lo ayuda a lucir espectacular y mientras le arregla el corbatín, ambos se quedan mirando fijamente con los ojos del amor. Ella está muy emocionada por su primera cita, pero él recibe una llamada del trabajo y le dice que no podrá ir. Así que ella asiste sola a la cita donde están sus supuestas amigas, pero el lugar es un hipódromo y su atuendo no encaja en el lugar. Las chicas empiezan a humillarla cuando ven que su novio no llegó. Por eso cuando una de ellas la empuja, aparece el galán y la sostiene, haciendo que sus malvadas amigas mueran de la envidia. Él se les presenta como el CEO de una de las empresas más importantes del mundo, pero ellas no le creen y se burlan aún más de Paige. Ellas lo retan a montar a caballo y él lo hace. Allí todas se dan cuenta por una foto que él es el verdadero Alan y se quedan en silencio. Además, este de inmediato las manda a sacar de allí. Paige aún se siente confundida por todo. Al día siguiente, ella consigue a un niño perdido en su trabajo y una de las supervisoras se enoja porque cree que es su hijo y va a quejarse con su jefe, quien es el mismísimo Alan. Pero la mujer no se salió con la suya y es regañada por chismosa. Mientras tanto, Paige cuida al niño desconocido mientras trabaja. Rato más tarde, cuando lo lleva a pasear, llega la supervisora y se roba el trabajo que ella hizo. Al día siguiente, ella se da cuenta y entra en pánico. Pero luego se controla y consigue una copia de seguridad con nada más y nada menos que el niño, así que logra presentar su proyecto. Ella se encuentra con la supervisora y la acusa con Alan de robarle el proyecto. Mientras discuten, el niño las interrumpe y le dice a la mujer que está despedida por ser una vieja bruja. Allí se presenta como el tío de Alan. Sí, su tío, él es el hermano menor de la madre de Alan. El galán le dice que su madre es china, por eso trabaja allí. En ese momento, el niño le ofrece una paleta y cuando ella va a comer, le da un beso accidental a Alan. Al día siguiente, una nueva chica es contratada en la empresa. Resulta que esta chica se tropezó con ella en la mañana. A partir de ese instante, ambas se hicieron muy buenas amigas. Ese mismo día, uno de los colegas quería propasarse con ella y Paige la defendió.
pasó. Como el tipo estaba tan enojado, empezó a hablar mal de la amiga con sus compañeros. Pei-ji escuchó esto y la defendió nuevamente, pero el tipo no pensó quedarse con esas y terminó asignándoles un trabajo muy difícil, así que ambas estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche. Alan disimuladamente también se quedó trabajando hasta tarde para cuidar de ellas. Además, les da un pequeño regalo por trabajar horas extra. Al día siguiente, el equipo tiene una reunión con Alan y el hombre malvado empieza a hablar mal de las chicas, y este se enoja tanto por su vocabulario tan machista y denigrante que termina despidiéndolo. A la mañana siguiente, Pei-ji va con muchas de sus cosas a la oficina y le dice al jefe que la desalojaron de su casa. Alan siente tanta pena que le dice que se puede quedar en su casa hasta que encuentre un lugar. Así que nuestros tortolitos van a vivir juntos. Rato más tarde, Pei-ji sale con su madre de compras. Allí se encuentran con una prima quien le dice que por su culpa su compromiso se rompió y empieza a presumir que ella está casada y feliz, haciendo que nuestra protagonista se sienta tan mal y culpable que termine por beber y emborracharse. Triste por su situación amorosa, ella rompe una porcelana muy valiosa de Alan, pero este al verla en ese estado no se enoja, sino más bien la consuela y le dice que es la chica más hermosa que ha visto. Y cuando se van a dar por fin un beso, ella se queda dormida sobre él. Al día siguiente, nuevamente llega la familia de ella y comienzan a tratarla como a una sirvienta, porque piensan que eso es lo que ella es. En eso aparece nuestro querido galán y defiende a su amada diciéndoles que ella no es su sirvienta, sino su novia. Además, los manda de inmediato a sacar de allí. Alan se ofrece a protegerla de ahora en adelante. Ella está tan feliz por esto, y bueno, su madre también. Tiempo después, Pei-ji ayuda a una chica a cruzar la calle porque es daltónica. Esta chica ahora es contratada en su trabajo y empieza a darle regalos a sus compañeros, pero estos lo que hacen es burlarse de ella. Pei-ji se da cuenta de esto y se porta amable con ella y además la defiende de la chica que se burlaba de ella por ser diferente a los demás. Pero la chica es hipócrita y trata de hacerse amiga de ella, solo para pintarla con labial verde y burlarse de ella. Pei-ji nuevamente la defiende y la pone en su sitio. La malvada chica no aguanta y va a poner quejas de ella a Alan, pero este solo le dice que está despedida. Además, aparece la otra chica y resulta ser también una de las accionistas mayoritarias de la empresa. Así que sin escapatoria, esta chica racista es despedida por ambos. Pei-ji se queda en shock al ver esto. Días después, ella llega con su galán al trabajo, pero le da vergüenza que los demás los vean juntos, así que le dice que lleguen por separado. Una chica los ve juntos y se acerca a Pei-ji y le pregunta cuál es su relación, y ella solo le responde que es su chofer, así que la chica le dice que está decidida a conquistarlo. Por eso cuando va a coquetear con él, este no le presta atención. En ese momento, él se dirige a donde su amada y le da un besito en la mejilla. La chica los ve y siente tanta envidia que quiere vengarse de Pei-ji, así que le da una lista de unas personas que asistirán a una fiesta y le dice que tiene que memorizarla. Resulta que la lista era falsa y ella pasó vergüenza al recibir a los invitados. La chica se ríe de ella, pero Pei-ji no piensa quedarse con esas. Por eso ella hace su mejor esfuerzo durante la fiesta. Cuando la chica llega nuevamente para humillarla, llega nuestro querido galán y de una manera muy romántica le pide matrimonio a su amada delante de todos. Ella obviamente acepta. Pero la chica envidiosa quería seguir humillándola, pero nuestro galán de inmediato la despidió. Tiempo después, ella ayuda a un guardia de seguridad bastante mayor que trabaja en la empresa de una mujer presuntuosa. Sin embargo, al llegar a las oficinas se da cuenta que la mujer es cliente de la empresa. Así que como ya le cayó pesada por el incidente de la mañana, la mujer le pone un trabajo bastante pesado a Pei-ji. Además, ese mismo día, cuando conversa con el hombre mayor, la mujer los ve y la obliga a trabajar más. En casa, ella trabaja sin parar y su querido galán la acompaña y la trata como a toda una princesa. Al día siguiente, la mujer no está contenta con el trabajo que ella está haciendo y le cambia el informe una y otra vez. Alan ve sus humillaciones y cuando trata de defenderla, no puede. En eso llega el hombre mayor vestido como todo un ejecutivo y ayuda a nuestros protagonistas.
Resulta que era un empresario poderoso y con autoridad. Él les dice que se viste como guardia de seguridad porque ese es su vecindario y como a veces se aburre, le gusta estar ahí. Tiempo después, Alan se va de viaje y ella se queda cuidando al pequeño tío de su amado. Mientras caminan, otra supuesta amiga de ella los ve y piensa que Paige está trabajando de niñera. El niño le dice que ella tiene novio. Entonces la mujer le dice que si es así, entonces que lo lleve a su fiesta de compromiso. Ella va a la fiesta y las mujeres comienzan a hablar de sus maridos y de cuánto ganan. Tratan de humillar también a la protagonista diciendo que es una solterona pues su supuesto novio no llegó. En eso llega el niño vestido con mucho estilo y les dice que va en representación del novio de ella. Estas se ríen de él, pero cuando escuchan lo que tienen que pagar por la cena, el niño aprovecha y les dice que entonces sus maridos paguen. De inmediato, el niño paga la cuenta con su reloj, dejando a todos con la boca abierta. Días después, Paige está comprando durian y la que atiende es muy descortés con ella. Allí, otra de las empleadas es amable y trata de ayudarla, pero la chica mala no se lo permite y trata de despedirla pidiéndole ayuda al gerente. En eso, el gerente reconoce a Paige como la esposa de su jefe. Resulta que Alan es dueño de ese supermercado, así que ella los despide a todos y pone de gerente a la empleada buena. En ese momento, su amado la ve y se siente orgulloso de ella. En otra ocasión, ella ayuda a una señora que había pagado mucho más por una comida, y esta le agradece diciendo que tenía mucho tiempo en el extranjero y se siente perdida con las cantidades y montos. Luego nos enteramos que esta señora es su suegra, pero no se conocen porque acaba de llegar, pero ella quedó encantada con esta chica. Cuando Paige llega a casa, su amado le presenta a su tía que está de visita, pero la señora es muy pesada y se porta bastante grosera con nuestra protagonista, criticándola porque aún no tiene hijos y porque viene de una familia humilde. Enojada, Paige rompe un vaso y la acusa de grosera, pero nuestro Alan llega y defiende a su amada prometida. En eso llega la suegra y la reconoce, sin embargo dice que no está de acuerdo con el matrimonio. ¿Cómo? Sí, amigos, ella pone a Paige a hacer bastantes tareas en el hogar y es muy quisquillosa con todo. Aunque Alan se siente mal por esto, sigue siendo muy comprensivo con Paige y se pone a cocinar y lavar la ropa en su lugar. Resulta que la suegra la estaba ayudando para que no le tocara atender todas las responsabilidades del hogar, sino que su hijo también la ayude. Así que en el fondo ella quiere muchísimo a su nuera. Y así termina esta dulce historia de amor con nuestros protagonistas sellando su amor de forma permanente en una hermosa boda donde ambos recuerdan cómo se conocieron y cómo su amor se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo. Tú que viniste de lejos es un drama web corto con tan solo 47 minutos de duración que nos enseña cómo la vida de una mujer puede cambiar de la noche a la mañana para bien o para mal. Y en el caso de nuestra querida protagonista, quien es una joven con carácter pero a la vez humilde, cambió para bien, porque pudo encontrar un hombre encantador que siempre estuvo con ella en los momentos tristes y felices de su vida. Por eso, si te gustan los dramas cortos y con un final feliz, esta sin duda es la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.